¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí Qué bueno. en casa, encerrado. Sí, sí, me enteré por ahí, pero no tienes síntomas ni nada, ¿verdad? No, fíjate que afortunadamente la persona de donde vino, el posible contagio, también resultó asintomática y según he estado averiguando, Sí, las personas que suelen presentar ese cuadro no propagan el virus, entonces, o sea, no es tan fácil, pues. Pero de claro. todas formas, mientras sean peras o manzanas, mejor encerrarse y ya en su momento, pues mañana, de hecho mañana nos hacemos el examen, Sí, ya, ya, para quitarnos de dudas. Si sí, pues ya estábamos adentro, si no, pues no la esparcimos. claro. Pues muy bien. Qué bueno que están tomando medidas y que no tienen síntomas. Es Sí, importante, sí, 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 sí. ¿no? Muy bien, Davo. Quería yo platicar contigo. Yo tengo, pues desde hace 20 años, una consultoría de pymes. Y pues ahora con el boom de las redes sociales y demás, he estado empezando a entrevistar emprendedores, pequeños emprendedores, porque creo que le hemos dado demasiada importancia a grandes empresarios cuando muchísima gente todas las mañanas se levanta a trabajar y se levanta a ir a su negocio y se levanta y hace las cosas con mucho gusto, con mucha felicidad, les gusta mucho lo que hacen. Entonces, eh, me gusta platicar con los emprendedores, quizá por ya la trayectoria que traigo de consultoría con pymes, porque tienen muchas cosas que contar que les pueden servir a muchos otros y debemos difundirlas, ¿no? Entonces, me gustaría platicar contigo y empezar con que me cuentes quién es Davo y por qué surgió tú tienes una tienda de Star Wars aquí en Cancún. ¿Cómo surge la Cueva del Guampa? ¿Cómo surge la idea? ¿Y cómo empiezas? ¿No? Podemos comenzar por ahí si gustas. Claro, con todo gusto. Eh, Como sabes, la tienda, pues, es un proyecto de dos, en este caso de tres, ya, no solo de dos. Ya llevamos con esto dándole forma, pues ya vamos para 3 años, este próximo 4 de mayo, bueno, no, de hecho 26 de mayo, vamos para 3 años con el proyecto. Eh, ¿Quién es Davo? Pues básicamente mi formación es diseñador comunicólogo, todo el tiempo trabajando en medios y tratando de crear diferentes contenidos. Mi trayectoria más larga es radio. Aquí en Cancún estuve en diferentes estaciones. Desafortunadamente, en un principio, pues la situación de ser recién graduado y todo eso, pues no era tan fácil. Aparte que en ese entonces, hace 20 años, pues no había tantas estaciones aquí en Cancún y es un poquito más complicado. Obviamente, Internet vino a hacer las delicias para todos los que se dedican a lo mismo que yo, Uh -huh. porque pues es por donde puedes crear y subir y compartir lo que te gusta hacer, ¿no? El contenido al final. Y bueno, básicamente esa es mi formación profesional. Obviamente en el transcurso de todo este tiempo combiné los trabajos, no únicamente me dediqué a la radio, hay otros negocios aparte, pero bueno, el proyecto en sí y lo que ahorita estamos disfrutando mucho hacer es esto, como te puedes dar cuenta, es algo que Claro. creo que sobra decir que hacemos de muchísimo corazón, que le tenemos muchísimo cariño. Y hablo, y aquí siempre hablaré en plural, siempre que se refiere a la Cueva del Guampa, porque la Cueva del Guampa la hacemos tres, Uh -huh. que es como conoces a Víctor, @Lucifago, también a Jessica, quien es mi actual pareja, y que pues con ella se dedica a la parte de la administración, básicamente la gerencia y la directora y la que nos pone en nuestro lugar en cuestión de la tienda y bueno, a mí de la vida también. Claro. Entonces, pero bueno, en cuestión de la tienda ella es quien lleva la organización completa y pues de mi lado, pues aprovechando todo esto, pues todo lo que hacemos, ¿no? Todo el trabajo que hacemos con comunidad Uh -huh. y creando contenido. ¿Cómo surge la cueva? Como un juego, básicamente.
creo que esa es la fórmula y eso es porque hasta el momento tenemos las pilas para levantarnos los sábados a las 5 de la mañana a grabar y por la cual te duermes a las 2, 3 de la mañana diario por editar y estar, pues tú sabes, ¿no? Estar haciendo todo este contenido que obviamente, si bien buscamos una remuneración en cuestión de proyecto tienda, pues también gran parte de todo esto lo que hacemos pues es por mero amor al arte y por mero amor a la historia, a la saga, Sí. y pues por mero amor a la comunidad y a conocer y acercar y conectar y todo ese. Pero bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos, si no me equivoco, 2018, principios, enero, febrero del 2018. Víctor y yo hemos compartido durante muchísimos años el gusto por la fantasía, la ciencia ficción, el horror, etc., etc., ¿no? Nos gusta muchísimo cosas muy similares y nos conocemos desde hace pues ya más de 12 años, creo. Y siempre era sentarse, siempre que nos sentábamos a tomar un café, a jugar FIFA, a comer, a tomar una chela, siempre que nos sentábamos el resultado era una plática de este tipo. Era una conversación, siempre preguntando cosas de Doctor Who, de Harry Potter, del Señor de los Anillos, Star Wars. Digo, además de que compartimos una vida muy, muy similar en cuestión de que tenemos 2 hijas de las mismas edades, en algún punto las niñas estuvieron en la misma escuela. Además de ese tipo de amistad ya a nivel más personal, pues bueno, la parte ñoña o la parte geek siempre la hemos pues tenido, ¿no? Digo, al final son gustos y encontrar gente que los comparta pues es muy, muy, muy padre, ¿no? Entonces siempre que nos reuníamos solían ocurrir este tipo de conversaciones y fue justamente en el 2017 cuando hago el cambio a una estación que se llama, o se llamaba, porque ya no se llama así, Radio Pirata. Empiezo a trabajar ahí en un programa que se llamaba Legión Godínez. De ahí, de hecho, el nombre de Legión Wampa, lo extraje de ahí. Empiezo a trabajar en esto y Víctor siempre le había hecho cosquillita querer hacer radio. Siempre le había llamado mucho la atención hacer radio. Nada más que, pues tú lo sabes, incursionar en el medio, pues muchas veces no es simplemente el querer hacer las cosas, sino el conocer a la gente tal vez que te pueda llevar a tocar la puerta de la persona indicada. Y en este caso, pues Víctor me dijo, no manches, ya entraste a la radio, qué cool, deberíamos de hacer algo para la radio. Pero una vez más en la radio, y en ese momento yo estaba entrando, no tenía los conocimientos o las personas o las palancas, si tú quieres llamarle, como para pedir una hora para nosotros, exclusiva para ese tipo de contenido. Ya había uno, de hecho, en la estación, La Ñoñosfera, que de hecho ellos continúan también en un podcast muy recomendable. Ya había un programa con ese corte, entonces para mí la siguiente opción pues fue hacer un podcast, porque pues ahí tienes mucha mayor libertad en cuestión de tiempos, contenidos, lenguajes, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a hacer un podcast. Esto fue a principios del 2018, finales del 2019. El podcast se llamó Crónicas de Dragones, Zombies y Marcianos y pues era básicamente lo mismo, juntarnos a platicar de lo que siempre habíamos platicado. Entonces ya la dinámica, como puedes ver, pues la hemos traído así, pues es desde siempre, ¿no? No es nada forzado, no es 2 locutores que no se conocen, no, son 2 amigos simplemente que se sientan por 2 horas semanalmente a platicar de todo eso que no tienes la libertad de platicar tal vez con tus compañeros en el trabajo o con tu misma familia muchas veces. Creo que por eso es la conexión tan padre que hemos llegado a hacer con las personas que nos escuchan. Entonces, pues es sentarte a platicar con 2 cuates, aparte de 2 cuates bien mal hablados y bien pues bien desmesurados y muy pasionales y pues al final, ¿qué fan de cualquier cosa no es pasional, no? Entonces,
es sentarte básicamente a platicar así. Y de ahí nace, pero justamente habíamos hecho creo que 17 episodios o 15 episodios de ese podcast. Y justamente un viernes, justamente como hoy, en una comida platicando, me dice, oye, ¿y si le hacemos un episodio Star Wars? Y mi primera reacción o mi primer comentario fue, no creo que nos dé el tema para 2 horas de programa. Fíjate nada más, hace un mes más o menos cumplimos el episodio número 100, lo que significó que fueron ya cerca de 3,000 horas al aire, bueno, en cuestión de podcast. Entonces, en un principio yo inicié dudando mucho si nos iba a dar el tema para poder llenar 120 minutos y 3 años después, pues ya casi le pegamos a las 5,000 horas de conversaciones acerca de Star Wars. Entonces fue así que nace de una justa plática, teníamos un podcast. Me invita a grabar a su casa. Él se había mudado, situaciones de la vida. Lo invita a grabar a su nueva casa y de repente, pues yo había dejado de asistir a su casa una vez más, situaciones de la vida. Nos mantuvo unos cuantos meses alejados. Okay. En cuestión de casas y convivencias familiares, etc. Entonces, cuando regreso para grabar, cuando de repente entro a su no actual santuario, a su anterior santuario, y le digo, wow, oh, neta que me quedé sorprendido porque de verdad que le dejó ir rienda a su pasión, ¿no? Le dejó ir rienda suelta a su pasión, y lo que tenía en ese momento, que no se compara con lo que actualmente ya tiene, pero lo que él tenía en ese momento te dejaba sin aliento. O sea, el ver, y además lo bonito, cómo tenía todo decorado, todos sus anaqueles, todo en orden, todo limpio, todo pulcro, como es un coleccionista. Y cuando me senté ahí y íbamos a grabar un podcast para hablar de cosas de Star Wars, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que esto no merece nada más que lo platiquemos. Yo creo que mejor pongo una cámara, en ese caso era una computadora, pongo la computadora, prendo la cámara de la computadora y mejor muéstrame las cosas que tienes acá, güey, es que está padrísimo. Y pues poco a poco me fue enseñando. Y de ahí nació la Cueva del Wampa, ¿no? De dos ruquitos platicando de juguetes. Dos cuarentones platicando de juguetes, básicamente, y mostrando parte de la colección. Y mostrando mucho, ¿no? Y cómo llegaron, la historia de las figuras, cómo llegan estas a tus manos. Víctor es muy fanático de la Comic Con, ha asistido ya muchos años. Y de hecho, el año pasado era mi año y pues bueno, desafortunadamente no se pudo. Y este año pues es la misma historia. Pero bueno, ahí tenemos todavía el ahorrito para poder ir. Y desde hace varios años que pues iba, siempre traía cosas, ¿no? Y regalitos, y yo, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? La realidad es de que yo no había coleccionado per se. Digo, tenía cosas como cualquier fan, cosas, sí, algunas figuras, muchas figuras, pero al fin cosas. No era tan especializada mi colección en piezas, en juguetes, en figuras de acción. Y él fue que me enseñó, me dice, no, es que mira, papá, y me empezó a contar la historia de todas las líneas, de todas las cosas. Y pues bueno, así fueron creándose programa tras programa tras programa, hasta que pues era natural. En algún punto alguien pregunta en uno de esos programas, oye, ¿venden lo que tienen ahí? ¿Venden eso que enseñaron? Y pues todas las respuestas, no, ¿cómo crees? Esto es parte de la colección, esto es parte de algo personal. Nos preguntaban incluso, y la gente se enojaba en 2 o 3 ocasiones, y señoras ahí nos echaron vituperios por mensajes privados, porque querían ir al museo, querían ir a visitar lo que nosotros les mostrábamos semana tras semana en estos clips de 20, 30 minutos. Y de ahí nace la idea de que en una de estas Comic Cons a las que asiste, se trajo unas exclusivas del evento, y pues la idea fue rematarlas en la página, bueno, en este caso en el canal, ¿no? Y resultó la idea. Pusimos la pieza y ahí está el video, debe ser
de los primeros 11 o 12 videos que hicimos. Y ahí Ajá. está la pieza, ahí pusimos los números de contacto y afortunadamente pues alguien, obvio, en ese momento no lo hicimos como ya haciendo un negocio. En ese momento fue simplemente el experimento Ok. y la pieza se vendió baratísima y fue muy rápido porque al final era una exclusiva, ¿no? Ya sabes que en este mundo del coleccionismo son de las más buscadas. Y de ahí nace la idea de que él tenía muchas piezas repetidas, compra lotes para completar a veces ciertas colecciones, pues te ves en la necesidad de comprar piezas que ya tienes. Eh, y pero un segundito, perdón Sí. que interrumpa, es que, perdón, piezas que ya tiene, pues nos surgió la idea de hacer un inventario, crear una página, subir esas piezas, pues, aunque se fuera una, fueran dos, subir estas piezas y crear la página. Y entonces empezarle a dar difusión a la página. Eh, Creímos en algún momento, cuando empezaba, cuando solo era página y no era tienda física, que posiblemente algún youtuber, influencer, alguien que ya tuviera una carrera, algún renombre en esto, nos echara la mano, ¿no? Para publicitarnos. Pero de repente nos detuvimos y dijimos, espérate, pero pues nosotros podemos ser esas personas. Al final somos dos personas que nos apasiona esto de Star Wars. Somos dos personas que nos encanta la historia, de todo el coleccionismo, todos los eventos, toda esa aura que brilla alrededor de la franquicia, ¿no? Y por lo que estamos tantas personas en esto, Ujú. pues nosotros mismos podemos ser esas personas, no necesitamos hacer más programas, necesitamos estar más presentes, necesitamos meter más videos, necesitamos crear una comunidad entonces. Y fue que empezamos a darle forma poco a poco a todo. La tienda viene como una consecuencia de buscar la confianza de las personas. Actualmente el coleccionismo es un, es un rubro que se gasta mucho dinero, se invierte mucho dinero en esto. Podrías pensar que no, pero un coleccionista pues tiene un presupuesto promedio alrededor de 3, 4 mil pesos al mes. Ajá. Y lo gasta pues al repartido en el mes, lo gasta en una sola pieza, o llega a veces que no un mes o 2 meses no gasta porque viene una figura, un Hot Toys, una Sideshow, una figura más cara que pues quiere comprar. Pero más o menos un coleccionista tiene esos números. Sí, claro. Además que de eso, pues la mayoría o gran parte, no todos, no, conozco coleccionistas de todas las edades, pero hay muchos en el rango de los 30, 35 a 45 años aproximadamente, que están muy involucrados y sobre todo por la parte económica, por la parte del espacio. Pues ya estamos hablando de personas casadas en su mayoría, algunos no, pero bueno, con cierta independencia económica, ya con un domicilio propio, que le dedican espacio a este hobby. Entonces, pensando en eso, pues esa misma persona, que al final son personas como yo entro allí en ese rango, que fíjate que nos dan todavía mucho pendiente comprar por internet. Nos da mucha, todavía siento que nuestra generación no corre tan natural como la generación que viene abajo y subsecuentes, ¿no? Creo que todavía nosotros tenemos esa cosquillita que dicen, me van a estafar. Ujú. Y desafortunadamente, en el tema del coleccionismo, también sabes que en las redes sociales se ofrece mucho el producto. Y este producto, pues en algunas ocasiones la publicación es completamente veraz, pero hay siempre a alguien listo, a alguien que se aprovecha de esta sensación del coleccionista por querer tener la pieza, se aprovecha de eso, sueltan cosas falsas, sueltan cosas inexactas, a veces falsas,
y terminan estafando a las personas. Y bueno, esta práctica en algún punto fue muy común. Digo, afortunadamente también ya se tiene muy alerta y muy identificada a las personas. Pero bueno, esto de puedes crear otro perfil y puedes seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, por esa razón, no queríamos lanzar la página. Sabíamos que la página iba a estar ahí, pero ¿quién iba a tener confianza? Todo el mundo ya está en Amazon, en eBay, en Mercado Libre. ¿Quién iba a tener confianza en una página de reciente creación? Entonces, la movida aquí fue invertir en una tienda física para que las personas tuvieran la tranquilidad de que, una, había un stock, dos, había quien reclamarle, había un domicilio a donde poder mandar el reclamo, y tres, pues el tener una tienda física siento que le da la tranquilidad a las personas de que no están tratando con un improvisado, que están tratando con alguien que ya le invirtió, con alguien que está realmente en el negocio, ¿no? Entonces, por esas tres razones nos decidimos a arriesgar, a invertir y pues poner la tienda, a comprar mercancía. Para esto, un pequeño ahí dato que me brinqué, en el 2019 vamos a la Mole, a la convención esta de la Ciudad de México, sí, y llevamos la tienda por primera vez, antes de que existiera la tienda física, vamos con la tienda por primera vez, y nos fue bastante bien. Entonces, para esa exposición se compró mucha mercancía para llevar, para exhibir, y se vendió muy bien, pero también nos regresamos con mucho stock. Entonces ya todo lo teníamos amontonado en una bodega, y pues llegó el punto en donde, ¿sabes qué? Pues vamos a poner una tienda, ¿no? Vamos a poner algo para exhibirlo, y pues continuamos con lo que estamos haciendo. Y ok, perfecto, y listo. Se abrió la tienda después de unos meses ahí de estira y afloja. Se abre la tienda y pues continuamos en lo que estamos, ¿no? La tienda abierta, nosotros creando el contenido que creemos que le va a gustar a los coleccionistas, y dándole promoción, y poco a poquito pudimos cumplir la meta de, convertirnos en nuestros embajadores, en nuestros propios embajadores de marca, llevando tanto con el podcast, los videos, las páginas, las cuentas de Instagram, perdón, creando la comunidad que hay, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, Facebook, etcétera, todo esto. Pues bueno, ya empiezan a conocer la tienda, ¿no? Ya en el, ¿cómo se dice? Pues en el ambiente del coleccionismo, la Cueva del Guampa ya empiezan sí, los he escuchado, tienen opiniones buenas, tienen opiniones malas, como todo, al final es así, ¿no? No hay que creerse tanto las buenas, y hay que aceptar las malas con mucha sabiduría, ¿no? Pero bueno, se crean todo este contenido, y junto con la tienda creo que ambas cosas van creciendo. Nosotros le proporcionamos la promoción que se necesita, y la tienda nos provee de lo que necesitamos para generar todo el contenido. Entonces, pues se creó esta simbiosis sin querer, pero pues al final resultó que una complementa muy bien a la otra. Y actualmente ya ambos proyectos, tanto podcast, bueno, no, el podcast aún no, pero YouTube, por ejemplo, YouTube, que pues en un inicio nada más lo queríamos, o lo queremos aún, es la meta. Al final es la herramienta, es una de las principales herramientas para nuestra promoción, pero afortunadamente pues ya empezamos ahí poquito a poquito a monetizar, ¿no? Entonces ya se convirtió en este proyecto también. En un futuro pensamos explorar Patreon para crear contenido exclusivo para socios. Pero bueno, ese sería ya un proyecto más adelante. Y obviamente tratar de expandir, ¿no? Al final, ahorita solo es Star Wars, mañana no lo sabemos, ¿no? Mañana pueden pasar muchas cosas. Fíjate que es muy curioso porque escuchando tu historia, la parte del radio, por ejemplo, ¿te acuerdas de Radio Cultural Ayuntamiento?
Claro, sí. Prácticamente fue la primer radio que hubo aquí en Cancún. A mí me tocó estar como conductor de 3 programas ahí. Uno de ellos era de música de diferentes décadas, que ese era un programa que yo hacía, y en los otros 2 participaba, ¿no? Entonces, es muy curioso lo que estás comentando, cómo vas evolucionando, y del radio empiezas a entrar a la cuestión del internet, los podcasts, los videos en YouTube, el contenido, y cómo se va dando prácticamente de una forma natural, ¿no? Ahí te entiendo perfectamente. Otra de las cosas que me llaman mucho la atención es que surge la Cueva del Guampa como un juego con un amigo. Y esa es una de las cosas más difíciles de encontrar realmente en un emprendimiento. Un socio con el que te entiendas perfectamente bien, al grado de que no solamente te lleves bien en la amistad, sino te lleves bien en los negocios y que funcione. Es algo realmente complicado, es algo que se da simplemente porque se da, Es no, correcto. no es algo que busques, ¿no? Y aquí una de las cosas que me ha gustado mucho de estarlo siguiendo es precisamente la creación de contenido. Actualmente, dentro de la cuestión de las asesorías, yo impulso mucho a los emprendedores a que hagan contenido, porque necesitan ya estar en las redes, necesitan darse a conocer en las redes, es lo más fácil que hay y puede no tener ningún costo, no necesitas estar gastando en pautas para crear contenido. Y ustedes están creando todo este contenido que les está generando visualizaciones, y les está generando visitas y a final de cuentas les genera ventas, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante que se tiene que estar haciendo ya y sobre todo despegó mucho durante el año pasado, todo el mundo encerrado, pues no había otra forma de promover más que por medio de internet. Yo incluso tengo una escuela de idiomas, la abrí físicamente hace 15 años y hace 3 años decidí convertirla en una escuela en línea. Y el impulso que está teniendo a raíz del año pasado es completamente otra cosa. Y las redes son las que te están dando precisamente ese impulso. Hay que estar generando contenido todo el tiempo y ustedes lo hacen. Y eso es algo que todos los emprendedores deberían estar haciendo ya en la actualidad, ¿no? Me parece muy interesante cómo empieza. Cuál es el reto más importante que han superado hasta ahorita? ¿Cuál fue ese reto y cómo lo superaron? Sin lugar a duda, esta pandemia. Sin Ujú. lugar a duda, todo lo que pasó, nosotros nos vimos en la necesidad de cerrar la tienda por cerca de 4 meses, 3 meses Sí. y fracción, y aún abierta, continuar trabajando con horario limitado, cerrando Ujú. días fuertes, y pues el continuar la vida en sí, pero teniendo además de que es una de tus entradas económicas, eh, pues una de tus motivantes, de tus, ¿cómo se dice? Detonadores de buen humor, ¿no? Porque pues sí, puedes estar, tengo un trabajo, mi trabajo del día es muy aburrido, muy, muy aburrido. Ajá. Digo, afortunadamente probé, pero es muy aburrido. Y el tener la cueva es el escape, ¿no? Al final es el bebé, es así, es el punto de vámonos allá, ¿no? Entonces nos generó el cerrarla una entrada económica menor, nos generó el cerrarla, no tener ese sitio y temimos en algún punto por dejar de estar vigentes, porque pues al final si poquito a poquito le empezábamos a levantar, al menos aquí en la ciudad de Cancún empezábamos a levantar que la gente conociera de la tienda, supiera de ella, a la fecha van personas a preguntarnos, oigan, ¿es nueva? Y pues se sorprende, ¿no? Cuando le decimos, no, ya tenemos casi 2 años. Sí. Pero bueno, darla a conocer, que era lo difícil, y de repente tenerla que cerrar, vernos en la necesidad de cerrarla. Ese fue el reto, y cómo nos impusimos a él. Pues digo, ya íbamos a estar encerrados, no iba a haber mucho que hacer. Entonces, en 2 o 3 viajes que hicimos a la tienda, nos pasamos todo el inventario a la casa y pues empezar a hacer la cueva que actualmente es. Empezar a trabajar más en los videos, más en reseñas, más a fondo en los
productos, conocerlos más, estudiar más de ellos, toda la parte de la raíz de dónde vienen, quién los crea, quién los diseña, cómo se fabrican, todo lo que al final a un coleccionista le llama la atención. Pues bueno, nos dimos el tiempo para poder investigar y nos dimos a la tarea de hacerlo y pues ahí poquito a poquito empezamos a reunir mucha información, Víctor desde su búnker, yo desde el mío, ambos trabajando así a quemarropa, la comandante Jessie, ella trabajando en todos los inventarios, actualizando, tomando fotografías y promoviendo, y efectivamente los meses que estuvimos en confinamiento, que si no me equivoco fue de marzo a julio aproximadamente, pues esos meses estuvimos trabajando durísimo en redes, fue en donde se crea este grupo Legión Wampa, que es nuestro grupo de WhatsApp, que es por donde estamos todo el tiempo ahí cotorreando y platicando. El canal de YouTube tuvo una subida increíble. El podcast empezó. Fíjate que en el podcast, por ejemplo, las reproducciones bajaron mucho y eso se lo atribuimos a que pues la gente no iba a sus trabajos, no se subía al carro, no escuchaba, que es generalmente en donde nos escuchan, en el transporte, en el carro o en esos trayectos, pues no había trayectos largos, ¿no? Entonces la gente que nos escuchaba pues era los que siempre nos escuchan, ¿no? Antes en la noche, en algún punto del día, ¿no? Mientras trabajan, muchos nos empezaron a conocer porque empezaban a hacer home office y mientras trabajaban, pues estaban buscando contenido para consumir mientras lo hacían y pues bueno, empezamos ahí. Pero en cuestión de YouTube, que ha sido actualmente creo, nuestra principal herramienta de promoción, pues sí, ahí afortunadamente subimos bastante y quién lo diría, ¿no? Personas que no están en la edad de las personas que dominan el medio. Estamos hablando de que actualmente el medio está dominado por gente entre los 18 a 25 años, y si es que a los 25 ya me fui muy alto, pero pues esos son los que están dominando ahorita ese medio. Y pues sin importar mucho el qué dirán, sin estar así muy como que, ¿cómo se dice? Al pendiente de qué van a decir dos viejos metidos en esta cosa. Al final descubrimos, después de todo esto, que hay público para todo y puedes generar contenido del más aburrido y vas a tener a alguien que te va a ver porque siempre haces clic con alguien, y eso es una de las maravillas de las redes sociales. Yo creo que actualmente vivimos en burbujas existenciales creadas por uno mismo, ¿no? Tú actualmente decides qué escuchas, decides qué noticias sigues, decides qué páginas lees, decides quiénes son tus amigos, incluso. Entonces tú creas tus burbujas y empiezas entonces tú como creador de contenido a verte en la necesidad de crear contenido de nicho. No generalizar, no meterte vamos a hablar de todas las sagas frikis y vamos a hablar de todos los juguetes de frikis. Sí. No, vamos a hablar de juguetes de Star Wars, porque esa es la comunidad al final a la que le estamos hablando, ¿no? Entonces, creo que parte del que nos empiecen a ir poquito a poquito a conocer es eso, que nos hemos mantenido fieles al contenido, porque esa para mí es la fórmula. Hay que saber que el que mucho abarca poco aprieta. Creo que ese dicho actualmente en internet es un adagio muy acertado. Tienes que especializarte muchísimo para que te encuentren. Ya una vez que tienes carrera, una vez que ya eres conocido, una vez que ya... Y no digo que estemos ni siquiera cercano a eso, todavía estamos bastante underground. Yo siempre he dicho que la Cueva del Wampa es un sitio de culto porque solo ciertas personas lo conocen, pero bueno, hablo de los que ya verdaderamente tienen una comunidad enorme y se convierten pues en verdaderos influencers, ¿no? Ya cuando estés en ese punto, pues ya puedes explayarte más. Sí, mientras estás surgiendo, mientras estás empezando tu duro ascenso al hecho de que te conozcan, a esa cima de
no de la popularidad tampoco, sino simplemente de que te ubiquen, porque hoy en día creo que eso es muy difícil, que te ubiquen entre tantas cosas que hay, el que ubiquen algo en particular creo que es un acierto. Y mientras llegas a ese punto, tienes que especializarte en lo que en tu conversación, en tu discurso. Tienes que decidir cuál será tu discurso, Claro. tienes que apegarte a ese discurso, tienes que generar toda la estructura de tus contenidos alrededor y con base en ese discurso y llevarlo por el tiempo que necesites llevarlo hasta que digas, ya llegué a este punto, tengo una comunidad alrededor de este producto, una comunidad que está satisfecha tanto con el producto como de lo que se habla de este, ¿no? Creo que cuando llegas a ese lugar, ya puedes así ponerle palomita. Claro. Es difícil, pero creo que una vez más, y me apego a esta creencia, vivimos en burbujas existenciales, lo estamos haciendo aún más notorio cuando tú, una vez más, métete a Facebook y ve las páginas que sigues, métete a tu Spotify y ve la música que escuchas, métete a Google y ve las búsquedas que tienes, y todo gira alrededor de algo, de tu fuerte de trabajo, de algún gusto personal, todo gira en torno a eso mismo. Claro. Entonces hay que aprovechar eso. ¿Y cómo? Pues bueno, conviértete en una fuente de información. No te desapegues de tu discurso, no te desapegues de tu contenido, que tu contenido, perdón, no se desapegue de esa conversación. Y así es la manera de entrar. Y yo creo que actualmente cada emprendedor tiene la necesidad de ser su propio vocero, su propio embajador. Nadie va a hablar mejor de ti que tú mismo. Claro. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Pero pues hazlo cuando ya te ubiquen. Y Claro. mientras llega eso, es un proceso largo. Sí, Es un hay proceso que tener largo. paciencia. Hay herramientas al final, hay buenas herramientas, los cursos que tú das deben ser de ese tipo de herramientas que al final les digas, mira, ve para allá, ¿no? No te voy a llevar yo, pero te voy a decir que es por aquí es este camino y pues tú ve improvisando, ¿no? Porque al final también parte de la fórmula creo que también es no ser tan rígido y estar listo para moldearte a cualquier situación que se te presente y así superarla, ¿no? Creo que es lo que decía Darwin, ¿no? Adáptate o muere, básicamente. Así es. Fíjate Entonces, que pues, sí. es cierto, los jóvenes entre los 18 y los 25 dominan las redes. Lo más curioso del caso es que el 1% de la gente que está en redes, en cualquier red social, el 1% crea contenido.